Ahora. En la tarde del sur, en la tarde del sur. En la tarde del sur. Aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. Buenas tardes, querida gente, qué placer compartir con ustedes esta horita. Hasta las 18 horas nos quedamos por Emisora del Sur desde Montevideo, Uruguay. Venimos del programa de Eduardo y Marina, El truco de la serpiente. ¿Cómo anda mi querido maestro Alfredo Escande? Muy bien, Numa, feliz, muy contento de que sea lunes, de que estemos acá en este ciclo para evocar el centenario de Abel Carlevaro. Y más que feliz por la presencia de un querido amigo, gran maestro de la guitarra uruguaya, Eduardo Fernández, a quien le damos la bienvenida. Sí, bienvenido. Muchas gracias. Estuvimos anunciando que hoy estaría con nosotros y... Bueno, y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Se hizo realidad. Hace un tiempo cuando le propuse esto, me dijo, es una cita de honor. Y sí, claro. Clarísimo. Le tomé la palabra, lo pesqué y acá lo tenemos. Pero antes de ponernos a conversar con Eduardo Fernández y continuar en esto de la evocación de la figura de Carlevaro, bueno, se acumulan los mensajes porque gracias a la posibilidad de tener el programa en internet, llega a todos lados. Claro. Silvia Fernández desde Buenos Aires. Recién escuché el programa, no había tenido oportunidad de hacerlo antes. Excelente, la figura del maestro Carlevaro se agiganta con el tiempo. Como Carlitos cada día toca mejor. Esa mano derecha. Gracias Alfredo por compartir y por mantener vivo su recuerdo con lucidez y sensibilidad. Juan Carlos Lorenzo Vila desde Madrid. Fantásticos programas, mis felicitaciones. Carlos Sánchez Gil, gracias Alfredo por compartir estos programas, son excelentes. Un abrazo. Rufino Domínguez Lazús, notables programas, espero que no te importe que te lo robe y confieso que no es la primera vez ni la última, espero. Mucho te lo agradezco, estoy aprendiendo de don Abel, que gracias a ustedes sigue dando docencia. Qué bar. Andrés de los Santos, hermoso programa. Gerardo Menicolet, los felicito por el aporte que hacen con tanto cariño. Gonzalo Solari desde Arezzo, Italia, bellísimo programa, no es mi intención ser redundante, pero reitero mis más sinceras felicitaciones a Alfredo y Numa por la alquimia de rigor y amenidad con la que conducen esta serie de programas destinada a volverse antológica. Roberto Arturo Núñez Arzuaga de Barranquilla, Colombia, gracias Alfredo Escande por compartir los programas del centenario del Carlevaro, un abrazo desde Barranquilla. Elvio Oscar Nadaluti Grenón, que lo citamos la semana pasada y me mandó una aclaración. Dice, qué bueno el programa, siempre es lindo refrescar que los conceptos de la técnica de Abel Carlevaro muestran que la guitarra es una orquesta. Trataré de escuchar el lunes próximo en vivo con semejante invitación. Gracias Alfredo y Numa, y te quiero decir que soy de Esperanza, Santa Fe, Argentina, porque yo había dicho Buenos Aires y me corregí, dije, no sé de qué parte de Argentina, y ahora me aclara. Claro. ¿Sí? Dice, soy de Esperanza, Santa Fe, Argentina, de los pagos del poeta José Pedroni y del guitarrista José Pedroni, nieto del mismo, dice. Mirá, de José Pedroni cantábamos cosas en el año 67. Me imaginé que ibas a saber quién era. Claro, con Guacinto Benavides habíamos puesto música, un poema hermosísimo, Mujer, que me acuerdo la melodía. Bueno, si quiere cantar. No, ahora no. Y desde Elche, España, Juan Luis Torres Román.
Me dice, señor Alfredo Escande, soy profesor de guitarra en un conservatorio provincial español, concretamente en el de Elche, Alicante. A punto ya de la jubilación, quiero aprovechar esta oportunidad del homenaje radiofónico que tan acertadamente y con gran emoción están llevando a cabo usted y Numa Moraes con motivo del centenario del nacimiento de Abel Carlevaro, para expresar públicamente y con agradecimiento que si he tenido algún mérito o solvencia en mi actividad docente es gracias a la base teórica que me aportó la escuela carlevariana. Primeramente a través de mi amigo Baltasar Benítez en Tilburg, y después directamente del maestro Abel Carlevaro en una corta estancia de 3 meses en Montevideo, allá por el año 1979. He disfrutado viendo y comprobando que al aplicar los principios que el maestro estableció, los alumnos desde temprana edad son capaces de avanzar de manera progresiva y significativamente rápida. Y aquellos que además muestran disposición y amor por el estudio adquieren con el transcurso de algunos años una madurez técnica y musical nada desdeñables. Afirma el dicho popular que es de mal nacidos no ser agradecido, y yo desde luego no quiero serlo. Por esta razón me he animado a escribirle estas letras para sumarme a esa importante cantidad de profesionales de la guitarra de todo el mundo que reconocen en el maestro Carlevaro un antes y un después en la guitarra clásica. Un saludo afectuoso desde esta otra orilla del océano, Juan Luis Torres Román, desde Elche, España. Bueno, un gran abrazo para él, ¿no? Claro. Bueno, y ahora sí, vamos a aprovechar esta riquísima presencia que tenemos aquí. Claro. Eduardo, Decime. no, nosotros estamos esperando que nos cuentes tú. Yo ya leí la semana pasada algunas de esas hermosísimas instantáneas que escribiste, pero que nos cuentes en vivo de tus inicios con el maestro, cómo lo descubriste, y después conversamos otras cosas. Sí, bueno, yo lo descubrí oyéndolo en conciertos primero, en televisión en realidad, como creo que cuento ahí. Uh-huh. Y llegó un momento en el que necesitaba realmente estudiar con alguien que supiera de guitarra, ¿no? Porque había empezado con alguien que era relativamente bueno, que había sido alumno de Segovia en una época. Sí. Que llegó a ir un año a la Academia Quillana en Siena, por ejemplo, que Raúl Sánchez Arias se llamaba. Uh-huh. Por esas cosas de la vida, él se fue a Buenos Aires después, y yo empecé a estudiar con Santórsola, pero Santórsola no era guitarrista, era compositor, violista, director de orquesta, ¿no? En ese orden más o menos, no sé. Sí, sí. Y evidentemente él sabía lo que quería conseguir, pero no me podía decir cómo conseguirlo, ¿no? ¿Cómo? Exactamente. Y entonces la única persona obvia a la que me podía dirigir era Abel en ese momento, que por suerte estaba acá y no se había puesto a viajar tanto como lo hizo después. Estamos hablando de comienzo del año 1972. Sí, ahí fue que empecé. Que empezaste realmente, formalmente. Sí. A esa altura vos ya habías ganado aquí algún concurso de juventudes musicales. Yo sé que habías sí, ido a Chile a tocar. Sí, había ganado un concurso de juventudes musicales que el premio era el viaje a Chile, justamente. Ahí está. Y hice varios conciertos en Chile. Uh-huh. Pero me daba cuenta que faltaba algo, que no estaba todo integrado realmente, ¿no? Así que bueno, empecé a estudiar con Abel, que lo primero que hizo fue cambiarme toda la técnica, obviamente, como hacía él. Que en ese momento yo creo que había el tiempo y la paciencia como para hacerlo. Hoy sería mucho más difícil encarar un estudio de ese tipo, me parece. No sé si la gente tiene tanta paciencia para estar 3-4 meses sin tocar ninguna pieza, sin ni siquiera pensar en hacer un concierto, preparar repertorio y dedicarse a trabajar en profundidad con técnica. A veces sucede que los propios compromisos a los que tempranamente se sujetan los guitarristas los inhiben de animarse a dejar todo de lado. Claro, es un poco quemar las naves, ¿no? Pero, digo, si hay cosas que uno sabe que no funcionan, también sería racional, ¿no? Hacer un tipo de terapia intensiva, así, digo. Pero de hecho es muy difícil encontrar a alguien que te pida quiero hacer eso, ¿no? Claro. Y a veces... Quizás a vos te habrá pasado más. A mí me pasó, es decir, a mí que me esté pasando ahora, decís tú, o que me haya pasado con él. Con él me sucedió. Sí, claro. Sí, no, pero yo no tocaba claro. lo que tocabas tú. Yo era un aficionado de la guitarra. Claro. Pero llegué allí y a los 5 compases me paró, está muy bien, tiene muchas condiciones, pero le voy a enseñar a sentarse. Sí, ¿tenés muchas condiciones? Sí. Era lo que le decía a todo el mundo, claro. Pero le voy a enseñar a sentarse. Claro. Y un poco menos que a cómo hacer una escala de do mayor. Claro, sí. Yo creo que lo más importante de Abel era que, por lo menos en ese momento, no sé si después también lo hacía, creo que sí, pero él tenía muy claros los principios técnicos, pero no es que te imponía una manera de tocar. No. Claro. Mucha gente, sin embargo, salió casi clonada.
¿entendés? A Carlevaro, pero eso me parece que por falta de una idea previa musical. Pero yo creo que no es culpa de él. En absoluto. Sí. Sí, yo nunca lo vi, y mirá que lo vi dar clase en muchos seminarios internacionales, Claro, sí. y a veces además allí mismo, porque con el trabajo que estábamos haciendo, a veces yo asistía a alguna de las clases, pero sobre todo en el exterior. Y nunca le impuso a alguien la manera de tocar ni la manera de interpretar. Claro, me refería a la manera de interpretar. Sí, ¿no? exactamente. Sí. Pero sí buscaba siempre solucionar los problemas. Claro, eso sí. Pero él tenía sus propias concepciones musicales que eran muy definidas Claro, también. claro. Y en las cuales yo muchas veces de acuerdo y otras veces no. otras veces Digo, no. pero nunca me hizo ningún problema por eso, ¿no? Un respeto total y absoluto. Cosa que también es muy rara de encontrar. Es muy rara, exactamente. Sí. Generalmente Basta mirar algunos masterclasses famosos en YouTube para darse cuenta. te quieren imponer algo, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que si uno está muy convencido de que una idea es cierta, es muy difícil dejar que hagan algo que uno piensa está mal, ¿no? Claro. También. Pero me parece que lo que hacía ver era tratar de convencer en ese caso, ¿no? Y bueno, si no se convencían, los dejaba tranquilos. Claro, exactamente. Que fueran felices, ¿no? Pero bueno, eso me parece esencial porque te diría que después de esos primeros meses, primer año quizás, donde nos concentramos mucho en el tema técnico y cambiar cosas y corregir problemas que había y demás, después fue una larga conversación. Digo, apareció una pieza y bueno, se la llevaba y tratábamos de encontrarla, a ver qué se podía hacer con esa pieza, ¿no? Y lo que siempre me queda a ver es la paciencia infinita para enfocar un pasaje a una pieza, ¿no? Era como que nunca se aburría. Con los mismos 2 compases de una pieza podía estar 6 meses, pero sin ningún problema. Claro, y encontrar 10, 15 soluciones distintas de digitación. Claro, y cuando habías encontrado la que estaba perfecta, entonces siempre encontraba alguna más. Sí. Es bien mentalidad de ingeniero, te diría, ¿no? Sí. De pronto te decía, o sea, es que está mal. Y el está mal era a veces que de los 10, 15 números que tenía de digitación, había uno que todavía podía ser corregido, ¿no? Sí, o yo qué sé, o esta digitación te provoca tal problema de articulación acá que a mí me gustaría acentuar esta nota y no Claro. esta, entonces vamos a cambiar todo, así puedo acentuar esa nota, Y ¿no? ahí ya buscaba, sí. Después, bueno, hay cosas en interpretación que son opinables y son discutibles, Claro. evidentemente, por suerte, porque si no tocaríamos todos igual, ¿no? Exactamente. Yo creo que es interesantísimo ver cómo los discípulos de él, que mayor destaque han tenido, tocan todos distintos. Completamente. Todos distintos. Sí, sí. Y todos distintos a como tocaba él. Sí, sí, también es cierto. Quizás Baltasar Benítez fue el que estuvo más cerca de la visión de Abel, ¿no? De los gustos de Abel interpretativos. Probablemente, sí. El uso del color y de esa manera y ese tipo de cosas, ¿no? Y incluso de las preferencias de sonido, por ejemplo. Sí. Pero no quiere decir que alguien formado con esa escuela no sea capaz de tocar de otra manera. Es perfectamente capaz, porque realmente es como Newton, ¿viste? O sea, son leyes que están ahí. Así debe ser, ¿no? Comentábamos antes que aquel artículo que leíste de La Plaza, que yo hice hace muchísimos años, Sí, sí. una cosa le corregiría hoy Al artículo. al artículo. Eso es bueno que lo diga. Porque en realidad Carlevaro es el que más ha profundizado el tema científico de la técnica, de enfocarlo como realmente un objeto científico, ¿no? Algo que hay que demostrar y que hay que probar y que hay que ir hasta el más mínimo detalle. Pero realmente Sor tenía el mismo tipo de mentalidad, Claro. el mismo enfoque. Claro. No llegó exactamente a las mismas conclusiones por una cantidad de razones históricas que no vale la pena mencionar acá. Y además estoy absolutamente seguro que Carlevaro no conocía el método de Sor en ese momento porque era prácticamente imposible de Era encontrar. imposible, claro. ¿No? Claro. Y en Uruguay muy difícil de encontrar. Recordemos que tu artículo fue escrito en el año 1980. Claro, el ahora- artículo que yo leí. Ahora tengo Ha mucha más pasado algo. información. Claro, claro. Entonces quería corregir eso porque no cambia sustancialmente lo que opinaba ahí, pero hay que añadir ese contexto, ¿no? Claro. Porque sería una injusticia con Sor dejarlo como un empírico, que no era. Que para no nada. era, no, claro. Este, claro. Bueno, vamos a ir matizando la charla con un poco de música. Yo recuerdo que hay 2 obras de Carlevaro que las escuché por primera vez tocadas por ti, Eduardo. Y yo creo que fue el estreno. Me parece que sí. Me parece que el estreno lo hice yo en Porto Alegre. Ah, Es bueno, de esos. el estreno en Porto Alegre. El estreno en Montevideo es probable que haya sido también. Porque a Carlevaro yo se los escuché recién después, creo que al año siguiente,
una vez que tocó junto con Marino Rivero. Pero en el año 1974, domingo 1 de septiembre de 1974, ¿se acuerda usted? tocaron Eduardo Fernández, Álvaro Pierro y Regina Carrizo, retornados de Porto Alegre, donde los tres habían obtenido premios en los concursos que allí se hicieron al cabo del seminario. Y recuerdo que allí el concierto lo cerraron Álvaro Pierri y tú tocando a dúo, que habían ganado el primer premio como dúo, pero que tú tocaste los estudios 2 y 5 de Carlevaro, homenaje a Villa-Lobos. Vamos a escuchar el estudio número 2 de homenaje a Villa-Lobos, interpretado por Abel Carlevaro en una grabación del año 1986, aparecía en Alemania, y después nos contás algo sobre tu vivencia con ese estudio. Claro, ¿te parece? Preciosa obra. Estudio número 2, homenaje a Heitor Villa-Lobos, traslado transversal de Abel Carlevaro. Movimientos transversales, no traslado, movimientos transversales, así se llama, de Abel Carlevaro, por él mismo. Maestro, vamos a la primera pausa. Maestro es él. Acá estoy rodeado. No, delante de él. Estoy rodeado. Nuestro celular 099-345-170, el número de línea 2915-1290, por si desean comunicarse con Alfredo, con Eduardo, con nosotros. Y volvemos aquí con algo sobre este estudio, algo que escribió Eduardo. Vamos a hacerlo. Vamos a la pausa. Somos Emisora del Sur 94.7 FM 1290 AM y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy, 93.9 FM Rivera, 106.9 FM Melo, 107.7 FM Rocha. Seguimos, amigos, en la tarde del sur junto a Eduardo Fernández,
junto al maestro Alfredo Escande, que tenía algo que contarnos, o leer, o bueno. A raíz de este estudio número 2 estudio de Carlevaro, homenaje a Villalobos, yo tengo algo. Nosotros tenemos aquí sentado a Eduardo Fernández en vivo, real. Pero tengo algo del Eduardo Fernández virtual, que escribió esto en el año 2001, enseguida, después del fallecimiento de Carlevaro, lo publicó en el 2002 en una revista alemana. Y son esas 18 instantáneas, de las cuales yo leí un par ya la semana pasada. Pero esta tiene que ver justamente con ese estudio. Y entonces, antes de darle la palabra al Eduardo Fernández Real para que hable también sobre esto, yo no me puedo contener de leer esto. Bueno. Dice, de vuelta en Montevideo, justamente volviendo de Porto Alegre, Abel me muestra una de sus nuevas obras. Sucede porque el manuscrito estaba abierto sobre su atril, un artefacto grande, pesado y ornamentado, de madera enorme, ¿no? Sí. En madera oscura, que él siempre usaba para demostrar cómo la fijación es una actitud natural de la muñeca cuando uno va a levantar algo de peso. Exactamente. Es el estudio número 2 de la serie que escribió en homenaje a Villalobos. Lo pruebo inmediatamente y como usa muchos de los elementos que hemos estado trabajando en los últimos meses, puedo darle un cierto sentido bastante rápidamente. Abel me señala el ritmo de milonga y corrige con humor mi tendencia a tocarlo demasiado rápido. Esta milonga es del campo, la gente del campo no tiene apuro. Ajá. También recuerda cómo llegó a la idea de usar el pulgar con fijación. Todo vino de ver tocar a los paisanos, que tenían un volumen increíble y muy buen sonido. Yo los miraba y los miraba hasta que comprendí cómo funcionaba eso. Abel no es un snob y siempre está abierto a nuevas ideas. Cuando llegamos a la sección central se esfuerza por hacerme conseguir el rubato correcto. Como él la toca, la sección tiene un carácter de clamato muy expresivo y me llama la atención la fineza de su sentido del tiempo, de cuánto hacer esperar algo. Cuando hay un salto melódico como este, no lo pases como un turista. Necesitas tiempo en la primera nota para que el salto se pueda saborear. También su uso del vibrato es muy inusual y sobrio. No lo utiliza para dar vida al sonido en general, sino para hacer sobresalir las notas estructuralmente importantes. Las frases adquieren profundidad y riqueza de estructura. Finalmente alcanzo más o menos lo que él quiere y para mi total asombro, me dedica el estudio y me da el manuscrito. Me quedo sin palabras para cambiar. Sí, así fue, tal cual. Una cosa me parece interesante de este estudio es que creo que es de las primeras obras de Abel, aparte de algún ejercicio de los cuadernos, en los cuales el movimiento físico de la mano izquierda, la distribución física de los dedos sobre el diapasón, termina siendo un elemento musical. Sí. También es una especie de baile. Claro. Que sigue un orden fijo. Paralelo a lo que sucede en la música, ¿no? Los dedos siguen siempre 1, 2, 3, 4. Sí. El orden, que lo dice además en el título, si me acuerdo bien del estudio. Sí. Lo interesante es cuando uno combina ese tipo de movimientos físicos en el diapasón de la guitarra, por la afinación que tiene la guitarra, te da ciertos campos armónicos muy definidos. Hay un brasileño, Celso Del Neri, muy buen guitarrista de San Paulo, que hizo una tesis doctoral sobre este estudio, analizando justamente el tipo de cosas que suceden, ¿no? En estas cosas. Y es algo que Abel empezó a hacer cada vez más a partir de este estudio en las obras. Porque hasta cierto punto los estudios en homenaje a Villalobos tienen mucho que ver con este tema del baile sobre el diapasón, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro. Que es movimientos físicos que terminan generando una música a partir de el lenguaje prácticamente prefabricado de la guitarra, de la afinación de las cuerdas, las relaciones de intervalos de las cuerdas. Que en cierto modo, no por casualidad, están puestos como homenaje a Villalobos. Villalobos tenía algo de eso también, pero muchas veces se va completamente el mapa, porque la intención no era tampoco hacer algo de ese tipo, ¿no? Claro. Entonces, es un salto que hace transformando un ejercicio en una pieza de música, realmente, Abel, en esta pieza. Y es lo que hizo después en casi todas las obras posteriores. Había ya rastros de esto en Cronomías, que creo que lo vas a más tarde lo vamos a escuchar, sí, que es un caso distinto, más libre y todo eso. Pero me parecía interesante marcarlo como ejemplo de una cosa tan formalizada que termina siendo algo que aparentemente es completamente libre, ¿no? Y que se las arregla para además hacer alusiones a géneros populares. Clarísimo. El milongón está ahí. Sí. Esto no lo podía haber escrito si no hubiera conocido a Bachicha. Exactamente, ¿no? Exactamente. Está Bachicha presente. Bachicha, el fantasma de Bachicha está atrás de este estudio sin ninguna duda. Sí. Y en la parte central es algo de canto de tipo tango también. El negro Ricardo.
Claro. que acompañaba a Gardel y que tenía también esos El ritmo, bordoneos. tatán, tatán, pam, tatán, papa, eso es gestos de tango. Claro. ¿No? Y esa combinación es casi única de encontrar. Yo no conozco a alguien que haya hecho ese tipo de cosas. Ujú. Y seguramente en Cronomiano te vas a dar cuenta que también consigue manejar una serie dodecafónica a lo largo de toda la sonata, porque es perfectamente dodecafónica la sonata, y hay alusiones a una cantidad de géneros folclóricos populares, como hay en los preludios americanos también, Claro. que no son forzadas, sino que se ve que era la gestualidad natural de Abel como compositor. Es en cierto modo algo que seguramente formaba parte de lo que él había mamado. Claro, pero no todos los compositores se animan a dejar salir todo lo que tienen adentro, ¿no? Y en ese sentido me parece que Carlevaro está muy subestimado como compositor, ¿no? Aparte de como intérprete. Creo que habría que hacer un esfuerzo más serio por presentarlo, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos tratando de hacer por lo menos. Por lo menos, sí. claro. No, obviamente estoy de acuerdo, pero te digo, nosotros los que estamos activos en el escenario, exactamente. creo que tenemos un cierto deber, ¿no? Claro. de resucitar un poco estas piezas. Vale la pena. Bueno, entonces, vamos, sí, me iba a decir Saludo algo. de Norma y Susana para Eduardo, para todos aquí. Están encantadas con la... Y entonces, para mantenernos en el ambiente de los estudios homenaje a Villalobos, y esos dos que tú tocaste en primera audición para Montevideo, y que fue la primera audición para mí, además, y que la tengo muy presente, vamos a escuchar el número 5, porque Carlevaro en realidad compuso esos estudios homenaje a Villalobos, aparecieron ya como el número 2 y el número 5. Sí. El 1, el 3 y el 4 los compuso varios años después, pero él ya tenían los números establecidos. Sí, yo pienso que tendría una idea bastante clara de lo que quería hacer en cada estudio, y simplemente consiguió realizar primero estas del 2 y del 5 y dejó los números ahí porque por alguna razón quería esa secuencia. Esa secuencia, exactamente. Vamos a escuchar el número 5, que tiene mucho que ver también con el candombe en este caso, de acordes repetidos. Vamos a escuchar. Estudio número 5, homenaje a Villalobos,
acordes repetidos de Abel Carlevaro por él mismo en la grabación también realizada en 1986, publicada por el sello Chanterelle de Alemania, un disco que se llama Carlevaro Plays Carlevaro. Apareció primero como long play y después como CD. En el año 2000 apareció como CD. Tú lo estudiaste con él también. Claro, sí, también, sí. La gran diferencia te diría con el estudio Villalobos 4, que es uno de los homenajes que hace acá. Es uno de los homenajeados. Claro, ¿no? es que acá hay un ritmo definido. El estudio Villalobos del 4 es todo un continuo de semicorcheas, Sí, que claro. es como una especie de trémolo lento, digamos, ¿no? Y esto tiene un ritmo muy definido, que es obviamente el ritmo de candombe desde la primera entrada. Sí. Está la estructura. Pa, 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 pa. Ta 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 ta, ¿no? De las, ¿qué más te quería decir? También tiene acentos, y los acentos van marcando un ritmo secundario también, como así Stravinsky en la constelación de la primavera, en la danza de las adolescentes, por ejemplo, donde los acentos te marcan un ritmo a pesar de que es una repetición de notas, ¿no? Y esa misma acentuación se traduce después en ritmos que aparecen en voces independientes también. Y hay Algunas del anular y otras del pulgar. Claro, no importa, digo, Claro. en qué voz aparezcan, pero acá no hay tanto la idea de ese baile sobre el diapasón que había en el 2. En ese sentido es más menos físico, menos construido a partir de la física del instrumento, ¿no? De la técnica Claro. misma. Y hay otro homenaje a Villalobos, que es el final, que hace una cita casi literal del estudio 10, del comienzo del estudio 10 de Villalobos. Bueno, eso es lo que tendría para comentarte, ¿no? ¿Qué te parece? De gran valor. Claro. ¿Tenías algo para decir? Gran programa el de hoy con un invitado de lujo. Abrazo Alfredo, Numa y Eduardo. Saludos Andrés de los Santos. Ah, bueno, un gran abrazo para él. Y tengo otro mensaje de Roseli, Ajá. que dice: un saludo va a los tres, y a Alfredo digo de paso que hoy le pego el faltazo. Pero qué manera de avisar esa. Parece mentira, no es que me duela la garganta con este calor que espanta. En este mes de febrero va un saludo carbonero. Esto viene medio medio poético incluso, ¿eh? Que hizo 5 y se agiganta. Mirá, Pero qué cosa. con rima y Eso todo. es una décima, me parece, ¿no? No sé Si la qué conté decir, bien. pero vino en poesía. Mira, bueno, un saludo para este buen amigo carmelitano. Sí, un abrazo grande. Nos da tiempo de escuchar Sí, ¿cómo no? el primer movimiento, porque tú ya hablaste de cronomías. Sí. Vamos a escuchar el primer movimiento, Poco Libero, interpretado por Carlevaro. Todo el material que traje hoy pertenece a ese mismo disco. ¿Sí? Y después de la pausa conversamos un poquito ¿Cómo? de esta obra. Escuchemos entonces el Primer movimiento de la sonata Cronomías.
Qué lindo. Este es el primer movimiento de Cronomías. Poco líbero. El autor Abel Carlevaro, el intérprete también. Después de la pausa, Eduardo, conversamos un poco de esto y su dodecafonismo. ¿Cómo no? Vamos a la segunda pausa, Pablo Baute, que está en los controles, y volvemos. Nuestro celular 099-345-170, 2915-1290, el teléfono de línea. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Seguimos, amigos, en la tarde del sur. Bueno, felices de tener a Eduardo Fernández con nosotros y junto al maestro Escande, como todos los lunes, homenajeando a don Abel Carlevaro. Eduardo, que también Cronomía la estudiaste con él y a fondo. Sí, la estudié con él. Claro. Nunca la llegué a tocar, no me acuerdo por qué. De hecho, la voy a tocar este año, por el centenario además. Claro, y demás. Claro. Pero hace muchos años que la tenía en lista para hacerlo en algún momento. Y es una obra sumamente interesante. Yo me he puesto ahora a analizarla de otra manera, evidentemente, cuando estudiaba con él, ¿no? Uh-huh. Lo que más me llama la atención es con qué... te diría facilidad o naturalidad maneja una cosa que es complicada de manejar, como una serie dodecafónica, ¿no? O sea, la idea es, esto lo inventó Schoenberg, pero muchísima gente lo ha hecho, para los que no están al tanto. Se hace una serie que comprenda todos los 12 sonidos de la escala cromática, ordenados de una cierta manera, y hay que usarlos siempre en sucesión. En ese orden. No se pueden saltear, se puede hacer inversión de la serie, o sea, lo que subía baja y lo que bajaba sube, se puede hacer retrógrado, o sea, de atrás para adelante, y se puede hacer la inversión del retrógrado también. Uh-huh. O sea, esas cuatro formas y más nada, ¿no? No es que sea absolutamente estricto, ¿no? Se toma algunas libertades aquí y allá, pero básicamente sigue la serie perfectamente y suena todo muy natural. Se las arregló para hacer secuencias, por ejemplo, que uno pensaría que a priori es imposible hacer eso, y a dar incluso ideas como armónicas. Lo que la serie le da es una gran unidad a toda la pieza, porque está todo hecho con el mismo material. Claro, ¿no? Y uno esa unidad la percibe de un modo un poco subconsciente, digo, no es que uno se va a poner a contar qué notas aparecen y acá está el retrógrado y cosas por el estilo, pero como son siempre los mismos intervalos y los mismos gestos melódicos, de hecho, exactamente como empieza el primer movimiento, empieza el segundo también. Lo primero que escuchamos melódico en el segundo es exactamente los intervalos del comienzo. ¿No? Una casualidad, evidentemente. Me gusta mucho cómo maneja además la gestualidad. ¿Qué quiero decir con esto de la gestualidad? Hay formas rítmicas que son características de ciertos géneros. El valsecito, por ejemplo, ¿no? Que aparece en este movimiento una cantidad de veces. Claro. Tan, taratán, taratán. Sí, claro. ¿No? Alternado con otro tipo de estructuras mucho más explosivas, de acordes cortos y fuertes y cosas por el estilo. E integra la percusión muy bien. Es decir, él usa recursos de percusión con mucha discreción y siempre conectándolos con lo que vino antes y lo que va a venir después. Entonces funciona como un comentario las pocas percusiones que hay en este movimiento. En el segundo hay mucho más. Hay mucho más, claro. De hecho, esto lo estrenó en un seminario que hicieron en Argentina, en Villa Gesell, donde también estaba Ginastera. Le habían pedido una obra para presentar ahí. Le habían pedido una obra y Ginastera, me acuerdo que me comentó, la única vez que lo encontré en Nueva York, muchísimos años después, que se acordaba de Carlevaro y de esa pieza. Ajá. Y hay recursos que usa Carlevaro en esta pieza que Ginastera usó en su sonata, que la escribió unos 10 años después de esta. Por ejemplo, combinar la percusión, los elementos sibilantes, si vas a pasar el segundo movimiento, lo escuchamos porque al final está. Y cosas que también Ginastera obviamente lo consigue integrar de forma magistral, ¿no? Claro. Pero el que primero hizo fue Abel. El primero que, claro, exactamente. ¿No? Entonces, me parece que ese es un mérito extra. Y además tiene mucha fantasía. Abel, es como una especie... La manera de componer de Abel no es una cosa preestructurada, planeada, que se ve que acá tengo una sección y acá viene la segunda sección y acá viene la tercera, que va a ser una inversión de la primera y cosas por el estilo, ¿no? Se parece más a lo que hace Messi jugando. Digamos, que vas para allá, pero si alguien te salió a marcar, vas para el otro lado, se la pasas entre los caños, haces algo y entonces no hay
un recorrido, una trayectoria predeterminada, sino que se va armando casi como una improvisación, pero no es una improvisación tampoco, ¿no? Es un discurso muy bien hecho. Ahora, con todo esto, vos estás pintando una imagen de Carlevaro que es muy distinta Sí. de la que circula por ahí. Yo te diría que la imagen de Carlevaro como un tipo simple y más bien rural y cosas por el estilo, eso quizás es la máscara que él daba. Que él se ponía, ¿no? O a ciertos manerismos que Ah. adquirió o que le gustaba proyectarse de esa manera, pero había un intelecto atrás feroz. Claro. Eso no tengo ninguna duda. No, pero me refiero además a esa otra imagen de tipo frío, estructurado, exclusivamente técnico, ¿no? Bueno, pero cualquiera que lo haya visto dar una clase sabe que no era así. Exactamente. Digo, porque seguramente él no tenía la menor idea de lo que iba a decir en una clase. No, jamás. Y siempre respondía a lo que iba apareciendo y respondía siempre brillantemente, o 99% de las veces, que ya es muchísimo. Pero además con ese espíritu juguetón a lo Messi que decís vos. Claro, es que el arte también es juego, ¿no? Si no está lo lúdico. Exactamente. ¿No? Borges decía que la sorpresa la estética tiene que tener siempre un elemento de sorpresa. Y eso Abel lo consigue muchas veces, ¿sabes? Porque sale con cosas que realmente son inesperadas. Claro. ¿Nos da tiempo de escuchar? Sí, perdón. Tengo unos mensajes. Déale. Los leemos ahora. Sí, claro. Qué alegría que tengan de invitado a Eduardo Fernández junto con Numa y Alfredo, un grande de la guitarra, Laura. Pero tengo otro mensaje muy lindo aquí de gente muy querida para nosotros. Un fuerte abrazo a los 3 maestros, Washington Carrasco y Cristina Fernández. Un cariño grande para ellos. Y hay otro mensajecito. Los preludios americanos y cronomías están editados, se pueden conseguir gracias Elvio. Sí, claro, están editados por la editorial Barry de Argentina y siguen existiendo. Claro, y creo que también distribuidos por Chanterelle internacionalmente, ¿no? Claro, Sí. claro. Sí. Pero seguramente esta pregunta viene de la zona. Sí. Se pueden conseguir. Acá es difícil hoy en día conseguir música impresa, comprar. Claro. Pero en la editorial Barry de Buenos Aires están y se pueden encargar directamente. Claro. Ahora sí. Sí, vamos a escuchar el intermezzo de Cronomías, que donde además de todas estas cosas aparecen esos elementos no tradicionales de la guitarra, como los sonidos sibilantes, Claro, las percusiones. Hay un momento en el comienzo mismo donde hay un acorde que queda resonando y después hay una percusión que se va trasladando la mano, como redoble sí, de la mano, que lo que hace en realidad no es solo percusión, sino que amplifica el sonido ese que quedó sonando. Van a escuchar el efecto, que es muy, muy lindo. Vamos a escuchar entonces intermezzo de Cronomías por Abel Carlevaro.
qué variedad de posibilidades, ¿no? Timbre casi de todo tipo y al mismo tiempo subyacente todos los temas que estaban. Claro, sí, sí. Bueno, escuchamos el intermeso de segundo movimiento de la Sonata Cronomías, pero nos tenemos que ir. Sí. Muchísimas gracias, Eduardo, por... no, gracias a ustedes, es un lujo. Ha sido un lujo para nosotros tenerte aquí, gracias. Maestro Eduardo Fernández. Más maestro sea usted, como decía Juan Carlos Paz. No, nos vamos a despedirnos, pero escuchamos el tercer movimiento de Cronomías finales. Ahí está. Hasta el miércoles, digo yo, y después hasta el lunes que viene seguimos con esto. Sí, y yo mañana a las 4 de la madrugada aquí estaré. Muchas gracias a Alfredo, gracias a Pablito Aute que estuvo en los controles. Ha sido un gran placer.
Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.